Atención, Diosdado Cabello, el segundo al mando de la dictadura de Nicolás Maduro, parece haber perdido el control. Se muestra completamente desatado, al punto de sobrepasar los límites de su rol de obediente servidor del régimen y actuar de forma independiente, sin temor a las posibles consecuencias. Su última hazaña ha sido lanzar un ataque frontal nada menos que contra la Interpol. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Diosdado Cabello y cuál es el alcance de esta confrontación? Aquí te traemos todos los detalles. Antes de entrar en materia, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestras redes sociales. Déjanos un me gusta y un comentario sobre lo que piensas de la situación actual en Venezuela. Comparte este vídeo si crees que es hora de que Maduro y su régimen dejen el poder y se libere finalmente a Venezuela. Comencemos. Recientemente, el ministro del Interior y de Justicia de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello Rondón, rechazó públicamente la postura de la Interpol respecto a una orden de captura solicitada por el gobierno de Nicolás Maduro en contra de Edmundo González Urrutia, el presidente electo legítimo de los venezolanos, actualmente exiliado en España. Esta orden de captura fue emitida como un intento desesperado de silenciar a González Urrutia, quien representa una amenaza para el régimen chavista. En una reciente aparición televisiva, Diosdado Cabello criticó con dureza la respuesta de la Interpol, afirmando: Interpol tiene sus mecanismos, pero detrás de eso hay algo más, una conspiración para proteger a los llamados perseguidos políticos. Según él, esta negativa de la Interpol se debe a un cuento de perseguidos políticos que solo busca obstaculizar la justicia venezolana. Esta declaración refleja el intento del régimen de distorsionar los hechos y crear una narrativa en la que los opositores sean catalogados como criminales en lugar de perseguidos políticos. Cabello no se detuvo ahí. En su discurso, también acusó a la oposición venezolana de cobardía, insinuando que los líderes opositores, como González Urrutia y María Corina Machado, encienden la mecha de la discordia en Venezuela y luego huyen, dejando atrás al pueblo que desconocen lo que realmente sucede. Para Cabello, los villanos de la historia son precisamente quienes se oponen al régimen y buscan un cambio para Venezuela. Una advertencia contundente. Pero Cabello no parece consciente de que sus palabras revelan más de lo que quisiera. Afirmó, lleno de una confianza que roza lo delirante, que González Urrutia y Machado pagarán por todos los crímenes cometidos en Venezuela y que nada evitará que la justicia llegue cuando Edmundo González finalmente asuma la presidencia en enero. Según Cabello, el 10 de enero será el día en que la verdadera justicia se cumpla y los traidores serán castigados. Su tono casi desafiante deja ver que no tiene intención de ceder terreno ni de respetar las directrices de Nicolás Maduro. Ignorando a Maduro. Lo que realmente llama la atención es la manera en que Diosdado Cabello parece estar tomando decisiones de forma autónoma, incluso desoyendo las órdenes de su superior, Nicolás Maduro. Este último, en un intento por calmar los ánimos, había insinuado la posibilidad de revisar la situación de algunos de los detenidos, sugiriendo que quizás algunos no deberían estar en prisión. Sin embargo, Cabello decidió ignorar esta sugerencia y, con una arrogancia notable, ratificó que todos esos presos se encuentran detenidos por justa causa. Para Cabello, esos detenidos no son presos políticos, sino delincuentes y conspiradores. En su declaración, afirmó que los prisioneros actuales no son más que criminales que intentaron desestabilizar a Venezuela. Insistió en que no hay presos políticos en Venezuela, solo delincuentes violentos que han intentado destruir nuestro país. ¿Qué significa esta confrontación con la Interpol? La postura desafiante de Diosdado Cabello hacia la Interpol y su rechazo a las sugerencias de Maduro pone en evidencia una posible fractura dentro de la dictadura. Cabello parece estar tomando un rol más dominante y se muestra dispuesto a tomar decisiones unilaterales, sin importar las consecuencias internacionales. Esta actitud desafiante hacia un organismo internacional como la Interpol no solo complica la posición diplomática de Venezuela, sino que también revela un intento por parte de Cabello de consolidar su poder en un régimen cada vez más inestable. Con esta confrontación, Cabello pretende enviar un mensaje contundente a la comunidad internacional, dejando claro que no permitirá ninguna interferencia en los asuntos internos de Venezuela, ni siquiera de parte de instituciones globales que velan por la justicia y la legalidad. La dictadura de Maduro parece cada vez más dividida entre quienes buscan controlar la situación y aquellos que, como Cabello, prefieren actuar a su antojo. El futuro de Venezuela, incertidumbre y resistencia. Las palabras y actitudes de Cabello dejan entrever que la lucha por el poder en Venezuela está lejos de terminar. La obstinación de Cabello por continuar con la persecución de opositores y su desprecio por los llamados internacionales a respetar los derechos humanos podrían provocar un endurecimiento aún mayor en las represalias hacia quienes se atrevan a desafiar al régimen. Sin embargo, a medida que se acerca la fecha de asunción de Edmundo González Urrutia, la esperanza de un cambio pacífico y democrático en Venezuela se mantiene viva.
Muchos en el país y fuera del creen que Edmundo González y otros líderes de la oposición no solo tienen el derecho, sino el deber de luchar contra esta dictadura y hacer justicia. Con el respaldo de la comunidad internacional, podrían ser ellos quienes finalmente pongan fin a las décadas de represión y corrupción que han devastado a Venezuela. Conclusión: la última apuesta de Cabello. Con su última arremetida contra la Interpol y su rechazo a las señales de moderación de Maduro, Diosdado Cabello parece estar jugando una carta arriesgada. La pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? Mientras el régimen enfrenta presiones tanto internas como externas, Cabello y sus aliados podrían encontrarse en una posición cada vez más difícil de sostener. La escena está preparada, y los próximos meses serán cruciales para el futuro de Venezuela. ¿Podrá la oposición aprovechar esta oportunidad para iniciar un proceso de cambio? ¿O continuará el régimen reprimiendo cualquier intento de transformación? Diosdado Cabello está fuera de control. Desde hace semanas, el segundón de la dictadura venezolana ha incrementado sus ataques, sus acusaciones y sus discursos llenos de amenazas. Parece que está dispuesto a decir y hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder, y no le importa a quien deba pisotear en el proceso, incluso si eso implica ignorar las órdenes de su propio jefe, Nicolás Maduro. Cabello se presenta ahora como una figura desafiante, llena de resentimiento y frustración, que acusa a la oposición de todos los males que aquejan al país, y al mismo tiempo, intenta disfrazar las responsabilidades del régimen. Esta retórica de confrontación parece mostrar, más que una estrategia, un temor profundo y desesperado ante la posibilidad de perder el control sobre el país. En una reciente intervención pública, Diosdado lanzó una serie de acusaciones y amenazas que evidencian su miedo. Señaló a la Interpol, la Agencia de Policía Internacional, de ser cómplice de los perseguidos políticos, después de que esta organización rechazara la orden de captura contra Edmundo González Urrutia, el presidente electo por la oposición y actualmente en el exilio en España. Cabello intentó manipular la narrativa al afirmar que la Interpol actúa bajo presión de potencias extranjeras que, según él, buscan desestabilizar a Venezuela y proteger a los criminales políticos. En su discurso, Cabello también atacó a la oposición venezolana, acusándola de cobardía y de usar métodos de violencia para sembrar el caos en el país. Según él, los opositores solo buscan prender el candelero en Venezuela para luego escapar, dejando al pueblo en un estado de confusión y abandono. Pero, en su intento por pintar a la oposición como una amenaza, lo que realmente dejó claro fue su paranoia. Cabello teme el avance de la oposición y sabe que en enero, cuando González Urrutia asuma la presidencia de Venezuela, el régimen perderá aún más poder y legitimidad ante los ojos del mundo. Durante su intervención, Cabello también sugirió que las bandas criminales y grupos delictivos se han aliado con la oposición, afirmando que estos elementos violentos han recibido promesas de amnistía y de territorios a cambio de su apoyo. Cabello acusó a estas bandas de cometer asesinatos y otros actos violentos, como el reciente asesinato de 2 mujeres dirigentes y de un guardia nacional. Su relato se presenta como una especie de advertencia para el país, en un intento de asustar a la población y de justificar las acciones represivas del régimen. Sin embargo, el discurso de Cabello suena cada vez más desesperado y carente de coherencia, mientras la presión sobre el régimen aumenta tanto a nivel interno como internacional. Es claro que Diosdado Cabello y el régimen sienten la presión de la comunidad internacional. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos significaría un endurecimiento de las sanciones y una política de aislamiento para el régimen chavista, lo cual ha despertado un miedo palpable en las filas de la dictadura. Cabello sabe que Trump no dudará en aumentar las sanciones ni en tomar medidas más severas para presionar al régimen a ceder el poder. Este miedo se refleja en el constante llamado de Cabello a sus seguidores, a quienes pide estar en alerta para combatir el fascismo, usando este término de forma ambigua y manipuladora para referirse a la oposición. Además de su paranoia, Cabello se enfoca en atacar a las fuerzas opositoras, pero no sin antes lanzar una serie de advertencias internas. En un momento de su discurso, incluso hace referencia a los congresos internacionales, donde se discuten estrategias para contrarrestar gobiernos totalitarios y violadores de derechos humanos como el de Venezuela. Cabello advierte que la violencia es el nuevo formato que las fuerzas opositoras y extranjeras buscan aplicar en Venezuela, una estrategia que él dice haber observado en otros países. Según su narrativa, este supuesto formato de violencia busca desacreditar las elecciones y legitimar gobiernos alternos mediante actas de autorreconocimiento. De esta forma, intenta preparar a sus seguidores para el ataque que, según él, la oposición está planeando para desestabilizar al país. En su retórica, Cabello deja entrever el resentimiento que siente hacia quienes han sido críticos del régimen, afirmando que son fascistas y traidores. Pero, aunque intenta aparentar control y fuerza, la verdad es que sus palabras reflejan un temor creciente y una falta de control que se ha convertido en una constante dentro de la dictadura.
En una especie de delirio autoritario, culpa a la oposición no solo de los problemas políticos del país, sino también de los ataques a las instalaciones de servicios públicos, como el sistema eléctrico, el sistema de distribución de agua y las instalaciones petroleras y de salud. Estas acusaciones no solo son inverosímiles, sino que también buscan crear un ambiente de paranoia y desconfianza en la población, haciéndoles creer que cualquier fallo en los servicios básicos es un acto de sabotaje de la oposición. Lo que Diosdado Cabello no menciona es que los verdaderos responsables de la crisis venezolana son él y su régimen, quienes han llevado a Venezuela a un estado de miseria extrema, donde el acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos se ha convertido en un lujo que pocos pueden permitirse. La corrupción, la represión y el saqueo de los recursos nacionales han convertido a Venezuela en un país donde la supervivencia diaria es un desafío para millones de personas. Pero Cabello no reconoce estos hechos. En su lugar, recurre a la retórica de la conspiración y la violencia para justificar la represión y mantener el control. En sus declaraciones, también habla de una revisión constante para enfrentar el fascismo y la violencia que, según él, amenaza con destruir a Venezuela. Con esto, lo que realmente está haciendo es preparar a las fuerzas del régimen para intensificar la represión contra cualquiera que se atreva a cuestionar al gobierno. Cabello quiere hacer creer que esta supuesta amenaza justifica cualquier medida de fuerza que el régimen decida tomar. No es más que una cortina de humo para seguir persiguiendo a la oposición y mantener el estado de miedo que permite que el chavismo siga en el poder. La ironía es evidente. El verdadero enemigo de Venezuela no es la oposición ni las fuerzas extranjeras, sino el propio régimen, que ha destruido la economía, aplastado las instituciones y violado sistemáticamente los derechos humanos de la población. Pero Diosdado Cabello y sus aliados se aferran al poder con uñas y dientes, aferrándose a un discurso vacío que intenta convencer a la gente de que todo es culpa de una conspiración internacional, mientras ellos saquean el país y reprimen a su pueblo. Así, el discurso de Cabello no es solo una muestra de su desesperación, sino también un intento de manipulación y control social que busca mantener al pueblo venezolano en un estado de sumisión. Sin embargo, cada vez son menos los que creen en sus palabras, y cada vez son más los que se dan cuenta de que la verdadera amenaza para Venezuela no es la oposición, sino el régimen corrupto y violento que los ha llevado al borde del colapso. Diosdado Cabello y el régimen saben que sus días están contados. La historia ha demostrado que los regímenes opresores, por más fuertes que aparenten ser, eventualmente caen. Tal vez Cabello y sus aliados logren extender su mandato por un tiempo más, pero la presión del pueblo y de la comunidad internacional sigue creciendo, y su caída parece inevitable. En su desesperación, Cabello seguirá culpando a la oposición, a los extranjeros y a cualquiera que se le cruce por el camino. Pero la verdad es clara, el régimen de Maduro y Cabello ha fracasado, y el pueblo venezolano está cansado de sus mentiras y de su opresión.